Mis apreciados hermanos y amigos, soy el pastor Luis Aguiluz con ustedes y en esta oportunidad estamos continuando las lecciones de la escuela sabática de este trimestre, que se titula en forma general las etapas familiares. Esta semana la lección 4, que se va a repasar el sábado 27 de abril, se titula Cuando estamos solos. Y el versículo de memoria se encuentra en Génesis 2:18, que dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No era la intención de que el hombre esté solo. Dios lo creó para que esté en comunidad. Hoy en día vemos muchos que sufren por esta razón de estar solos, de estar aislados. Dios quiere que nosotros estemos siempre en un ambiente de camaradería, de alegría, de gozo, en conjunto con aquellos a quienes amamos. Desde el Edén en adelante debíamos vivir en comunión con otros seres humanos en mayor o menor grado. Por esta razón, la lección de esta semana se va a enfocar en este aspecto: darnos una luz más clara y recordarnos que Dios tiene algo especial para nosotros y debemos buscar esa compañía especial con la dirección de Dios. Eclesiastés 4, 9 al 12 nos da allí ideas claras y básicas con respecto a la compañía que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros busquemos y con las cuales nos relacionemos. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muy pocos podemos salir adelante solos, incluso si somos solitarios y nos gusta estar solos. Tarde o temprano, no solo anhelaremos un poco de compañía, sino incluso hasta la reclamaremos, especialmente en tiempos de necesidad. De hecho, fuimos creados para vivir en comunidad, en compañerismo. Qué afortunados son los que tienen familiares cercanos que puedan brindar consuelo y apoyo, especialmente en tiempos de dificultad. Lamentablemente hay personas en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en las comunidades donde vivimos, que no tienen a quién recurrir, no solo en tiempos desafortunados, sino incluso hasta para conversar al final del día. La sensación de soledad puede surgir en cualquier momento. El día más difícil para mí es el domingo, dijo un hombre soltero. Durante la semana estoy rodeado de gente en el trabajo, el sábado veo gente en la iglesia, pero el domingo estoy solo. ¿Qué principios podemos aprender de los siguientes pasajes, especialmente cuando quizá estemos pasando por un periodo de soledad? El primero nos lleva al Evangelio según San Juan capítulo 16, versículos 32 y 33. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta Jesús se dio cuenta que en el momento de soledad sus discípulos estarían lejos, lo abandonarían, lo dejarían solo. Pero Él nos dice con claridad que su Padre estaría a su lado, que Dios estaría junto a Él para fortalecerlo, para mostrarle que Él no estaba solo. El apóstol Pablo también en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante, nos da parte de su experiencia cuando dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, como cristianos no solo contamos con la realidad de Dios, sino con la realidad de poder tener comunión con Dios. Y de hecho, podemos hallar consuelo en la cercanía de Dios con nosotros. Pero la cercanía de Dios con Adán en el Edén no impidió que el Señor dijera: no es bueno que el hombre esté solo, según se registra en Génesis 2:18. Por lo tanto, Dios sabía que Adán, aun cuando tenía comunión con Dios, en un mundo no dañado por el pecado, necesitaba compañía humana. ¿Cuánto más todos nosotros? También debemos tener cuidado al suponer que solo porque hay mucha gente a su alrededor una persona no puede sentirse sola. Algunas de las personas más solitarias viven en las grandes ciudades, donde a menudo interactúan con los demás. El solo hecho de estar cerca de otras personas no significa que alguien no pueda sentirse solo, enajenado y necesitado de compañerismo. No siempre es fácil saber quién se siente solo, alienado, rechazado, marginado o simplemente dolido y con necesidad de alguien con quien hablar. ¿Cómo podríamos nosotros ser proactivos y tratar de ser más sensibles con estas personas? Pensemos un poco, ¿cómo podemos beneficiar a aquellos que tal vez se sienten solos en estos momentos? La lección del día lunes se titula La vida del soltero. Hemos visto que es necesario el compañerismo. Dios nos creó para estar siempre en comunidad. Pero a veces hay personas que se quedan solos. Una vez un joven hablaba de las ventajas de no estar casada. Ella dijo: 2 veces tuve la oportunidad de servir en el campo misionero y respondí sin ninguna vacilación. Una persona casada con una familia quizá hubiera necesitado más tiempo para tomar esa decisión, porque también están involucrados sus cónyuges y sus hijos. Un soltero decide más rápidamente. Según San Pablo, ¿qué buenas razones hay para quedarse soltero? 1 Corintios 7, 25 al 34 dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿No estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y en el versículo 33 dice: el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. También encontramos en el versículo 34 una confirmación. Dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La mayoría piensa que estar casados es la voluntad de Dios para ellos. ¿No dijo él: no es bueno que el hombre esté solo? Sin embargo, tenemos muchos ejemplos de personas solteras en la Biblia, incluido el mejor ejemplo de todos, Jesucristo. A Jeremías se le dijo que no se casara, que se quedara soltero. Era una sentencia sobre una situación histórica. No sabemos si alguna vez se eliminó esta restricción, pero es evidente que Jeremías fue un gran profeta siendo soltero. Además, el estado civil de Ezequiel no parecía tener gran importancia, a pesar de que su esposa murió repentinamente. Ni siquiera se le permitió llorar, sino que continuó con el ministerio que el Señor le había asignado. El profeta Oseas también experimentó un matrimonio destruido, pero pudo continuar en el ministerio. Si bien la historia nos parece extraña, Dios le indicó que se casara con una prostituta que Dios sabía que dejaría a Oseas por otros hombres. Mirando hacia atrás, podemos ver que Dios trató de ilustrar el amor unilateral
que tiene por Israel y por nosotros. Pero debió haber sido exactamente difícil y doloroso para Oseas encarnar esta lección objetiva. En cada uno de los ejemplos anteriores, el estado civil no era un problema. Dios estaba interesado en la integridad, en la obediencia y la capacidad de la persona para decir lo que Dios quería que dijera. Necesitamos estar seguros de que nuestro estado civil no defina nuestra vida. Muchas voces de hoy nos dirán que a menudo estamos casados y si no estamos casados no estamos completos. Pero Pablo respondería, no se amolden al mundo actual. Que cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Podemos servir a Dios, casados o solteros. La vida de soltero puede ser agradable si estamos en comunión y cercanos al Señor. Estamos casados, va a ser una bendición también si es que estamos como familia cerca del Señor. Pero cualquiera sea el caso, estés casado, estés soltero, busca al Señor, que Él te ayude. Y si no puedes mantenerte soltero, dice la palabra de Dios, cásate antes de que estés en pecado. La lección del día martes nos habla acerca de el matrimonio, pero cuando llega a su final, cuando el matrimonio se acaba. De todas las formas en que el pecado ha devastado a la humanidad, salvo el sufrimiento físico y la muerte, ¿qué otra cosa más hay que la familia ha enfrentado con consecuencias devastadoras por el pecado? Es casi como una frase muy común decir familia disfuncional y pareciera redundante, porque ¿qué familia no es disfuncional hasta cierto punto? Aparte de la muerte, una de las cosas más difíciles que una familia puede enfrentar es un divorcio. Las personas que atraviesan esta terrible experiencia experimentan un abanico de emociones. Posiblemente el primero y más común sea el duelo, que según la persona puede durar varios meses o hasta años, con diferentes tipos de intensidad. Algunos pueden experimentar miedo a lo desconocido, ansiedades financieras y miedo a no poder enfrentarlo. Algunos quizá transiten un periodo de depresión, enojo y hasta de soledad. Son consecuencias del divorcio, son problemas que vienen y son reales. ¿Qué principios generales sobre el divorcio podemos recoger de los siguientes versículos de la palabra de Dios? El primero nos lleva al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor aborrece el repudio, el abandono a la mujer, el ser desleales, el que uno se separe. No es agradable para el Señor. Mateo 5:31 dice Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete también adulterio. Como vemos aquí, Jesús no estaba de acuerdo con el divorcio. Ya en el Antiguo Testamento se había dado indicaciones con respecto al divorcio, pero la razón era por la dureza del corazón de ellos, como dice en el libro de San Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nosotros nos damos cuenta claramente que el pecado ha hecho un grave daño a la familia, a la comunidad, a la sociedad. La Iglesia como agencia redentora de Cristo debe servir a sus miembros en todas sus necesidades y atender la formación de cada uno de ellos, de manera que todos puedan crecer hasta alcanzar una experiencia cristiana madura. Esto es particularmente cierto cuando los miembros se enfrentan a decisiones para toda la vida, como el matrimonio, y experiencias penosas como la del divorcio. Cuando una pareja matrimonial está en peligro de deshacerse, los cónyuges y aquellos que en la iglesia o en la familia puedan ayudarlos, deberían hacerlo. Deben hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la reconciliación. Y en armonía con los principios divinos, deben buscar restaurar las relaciones dañadas. Manual de Iglesia, página 156, nos dice que existen materiales disponibles a través de los cuales la iglesia local y otras organizaciones de la iglesia pueden ayudar a los miembros a desarrollar un hogar cristiano sólido. Estos materiales incluyen programas de orientación para los que se van a casar,
programas de instrucción para los que están casados y para sus familias, y también programas de apoyo para aquellas familias que están destruidas o que están divorciados. ¿Cómo podemos nosotros, de manera práctica, ayudar a aquellos que están pasando por problemas en sus matrimonios o que están pensando en divorciarse? ¿Has pensado alguna vez cómo puedes ayudarlos? ¿Algo que te ha pasado a ti y que te sirvió y que puede ser de ayuda para otros? Continuando la lección del día miércoles, nos habla acerca de la muerte y la soledad. Este intruso que ha traído tanto daño a nuestro mundo. Hace algún tiempo alguien preguntó, ¿qué diferencia hay entre los seres humanos y los pollos con respecto a la muerte? La respuesta es que a diferencia de los pollos que mueren, los seres humanos, quienes también morimos, sabemos que moriremos, los pollos no. Y es este conocimiento de nuestra muerte inminente lo que impacta profundamente en cómo vivimos ahora. Como sabemos, todas las relaciones, incluso el matrimonio, tarde o temprano, va a llegar a su fin, porque nuestro mayor enemigo, la muerte, va a alcanzarnos. No importa cuán estrecha sea la unión, cuán grande el amor, cuán profundo el compañerismo, cuánto tiempo pasemos juntos como seres humanos, a diferencia de los pollos, sabemos que tarde o temprano llegará la muerte, a menos que Jesús vuelva antes, y que todas nuestras relaciones van a terminar. Este ha sido nuestro destino desde el primer pecado y lo será hasta el regreso de Jesús. La Biblia no nos dice cuál de los dos murió primero, si Adán o Eva, pero debe haber sido particularmente doloroso para el otro, porque originalmente la muerte nunca fue parte de la vida, no estaba en los planes de Dios. Como vimos en una lección anterior, si la muerte de una sola hoja o flor los hizo llorar, ¿no podemos imaginar lo que habrán sufrido con la muerte del cónyuge? El problema es que estamos tan acostumbrados a la muerte que simplemente la damos por sentada. Pero se suponía que los seres humanos nunca pasaríamos por algo así. Por ende, incluso hasta el día de hoy, luchamos por darle sentido, cuando muchas veces simplemente no se puede. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre la muerte y cómo lucha la gente contra ella? Encontramos versículos como en Isaías 57:1, que nos dice que perece el justo y no hay quien piense en ello. Apocalipsis 21:4, que un día Dios quitará la muerte. 1 Tesalonicenses 4:17-18, dice que un día estaremos con el Señor para siempre y ya no habrá más muerte. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 2 Samuel 18:33 dice que ya David lloró por Absalón y hasta él decía, yo quisiera estar en lugar de Absalón, que él no esté muerto. Génesis 37:34, el versículo 34, habla de Jacob, que guardó luto por su hijo por varios días porque sentía un gran amor por su hijo y no quería que esté muerto. Es indudable, todos enfrentamos no solo la realidad de nuestra propia muerte, sino también la realidad de la muerte de los demás, especialmente si son seres amados, seres queridos, tal vez nuestro compañero más íntimo. Por lo tanto, tarde o temprano, muchos de nosotros enfrentaremos un tiempo, una etapa de soledad provocado por la muerte de la otra persona. Es difícil, duele, y en esos momentos solamente podemos y debemos reclamar las promesas de Dios. Al fin y al cabo, en este mundo de pecado, sufrimiento y muerte, ¿qué más tenemos? Tu iglesia, ¿cómo puede ayudar a quienes sabes que están sufriendo de soledad por la muerte de un ser querido? Tenemos que buscar la forma de ayudar a aquellos que están sufriendo. La lección del día jueves se titula Espiritualmente solo. Nos relata la historia de una joven llamada Natalie, que llevaba 7 años de casada cuando, por invitación de una amiga, asistió a una serie de reuniones de evangelización en una iglesia adventista del séptimo día local. Convencida de lo que aprendió, entregó su corazón a Cristo, experimentó un nuevo nacimiento, y a pesar de las enérgicas objeciones de su esposo, padres, suegros e incluso un vecino de ella, Natalie se unió a la iglesia adventista del séptimo día. También modificó su estilo de vida en conformidad con su nueva fe y en todos los niveles posibles. Como es de imaginar, enfrentó una gran cantidad de obstáculos, especialmente por parte de su esposo, quien adujo, y con razón, yo no firmé esto cuando nos casamos. Eres una persona completamente nueva y quiero que vuelvas a ser la de antes. Ya hace años que viene luchando para llevar una vida de fe. Aunque está casada, podríamos decir que es espiritualmente soltera. Hay muchas palabras de aliento que encontramos en la palabra de Dios, que nos muestran que
El Señor es nuestro marido, ¿no? Dice Isaías 54:5. O en Oseas 2:19-20, el Señor dice: me desposaré contigo para siempre. En el Salmo 72:12 nos dice que Dios librará al que clamare. O sea, el Señor está a nuestro lado, el Señor está con nosotros, nos hemos casado con Él. Él es nuestro Dios, protector y creador. En todo el mundo hay Natalis como esta mujer. En nuestras iglesias hay muchas de ellas. Estas personas pueden ser hombres o mujeres, están casados, pero asisten a la iglesia solos o solos con sus hijos. Es posible que se hayan casado con una persona de una fe diferente, o tal vez cuando se unieron a la iglesia su cónyuge no quiso hacerlo, o cuando se casaron ambos eran miembros de la iglesia, pero uno abandonó por alguna razón la fe y dejó de asistir. E incluso es posible que sea hostil a la fe. Estos hombres y mujeres concurren solos a la iglesia y al almuerzo después del culto de adoración, o van solos a hacer obra misionera o a las actividades sociales de la iglesia. Les entristece no poder contribuir financieramente tanto como quisieran con el ministerio eclesiástico porque su cónyuge no acepta hacerlo. Aunque están casados, espiritualmente quizás se sientan viudos. Probablemente en algunos momentos algunos de nosotros hemos conocido a gente que están pasando por esto, o tal vez en la iglesia nuestra hay personas así que necesitan nuestro apoyo, nuestro amor. ¿Qué podríamos hacer? ¿De qué manera práctica los podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos hacer para que ellos se sientan más apoyados espiritualmente? Porque es triste que aún lleguen a veces a la iglesia y no se sientan parte de la iglesia. Es peor todavía esto. Entonces, vamos a resumir la lección de esta semana. Dios nos creó para vivir en comunidad. Aunque vivimos en un mundo muy activo, donde hay muchas cosas que hacer, a veces nos sentimos aislados. Es bueno estar acompañados para poder vivir felices. Y si estamos solteros, debemos centrarnos en el Señor. Tenemos que actuar de una manera que sirvamos al Señor de una forma completa. Si estamos casados, tenemos que ayudar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, para que se mantengan también en la fe. Tenemos que buscar ayuda para mantener nuestro matrimonio, aunque vengan dificultades, adversidades. Podemos salvarlo si es que nosotros nos lo proponemos. También van a venir muerte, dolor, y esto trae separación. Debemos buscar compañía, apoyo. O tal vez podemos estar espiritualmente solos, pero recordemos que Dios siempre estará a nuestro lado. El Señor te bendiga y que tú seas un apoyo también para otros. Y que la lección de esta semana te ayude a recapacitar, a meditar, a reflexionar, que aunque estemos solos, Dios está a nuestro lado. Y si vemos a alguien solo, sea un apoyo, sea una ayuda, sea un compañero para alguien que necesita un apoyo espiritual. Dios te bendiga.